Tierra de Mouras. En mineralogía, un diamante es carbono puro cristalizado en el sistema cúbico. Suele ser incoloro y es una de las piedras preciosas más apreciadas en todo el mundo. Es muy utilizado en joyería por su dureza, su brillo y su transparencia. Como piedra de origen natural, los diamantes también tienen propiedades mágicas y espirituales. En teoría, poseer un diamante proporciona energía, vitalidad. Se dice que actúa como relajante del sistema nervioso y equilibra ambiciones, anhelos, impulsos y pasiones. Simboliza la perfección y obviamente la riqueza y el poder. Y es que no todo el mundo tiene suficientes recursos como para poseer un diamante, a no ser que alguien se lo regale o sea una herencia familiar. Espiritualmente hablando, los diamantes protegen contra las energías negativas, atraen el amor y la fidelidad y es maestro sanador. Como dije, generalmente son incoloros, pero lo cierto es que se pueden encontrar en casi todos los colores. Los diamantes rojos o el azul natural están considerados los más caros. Los antiguos hindúes reconocieron hasta 7 tonalidades distintas de diamantes y os los voy a ir citando por orden. Estarían el Hanspati, que sería el blanco, el Vanaspati, el verde, Vajranel, el azul, Kamlapati, el de color rosa, Shambhadra, que sería el gris, Sanloyi, el de color verde, y el Basanti, que sería el diamante negro. Soy Kela Carrasco y la historia que os voy a contar en este episodio de En Tierra de Mouras tiene como protagonista a un diamante de color azul, un azul de una intensidad tan única que a día de hoy no se ha podido replicar en otro diamante, el diamante Hope, que es una piedra preciosa también conocida como el diamante azul, la joya del mar o el diamante de la esperanza. Su composición contiene trazas de átomos de boro, de ahí ese peculiar color azulado, y pesa alrededor de 45 quilates y medio, que en gramos son unos 9104. Este diamante es una de las joyas más conocidas y grandes del mundo, que además está envuelta en un halo de misterio que la convierte en un objeto admirado, deseado y a la vez peligroso, pues su posesión causó numerosas desdichas a lo largo de su historia. El diamante Hope va acompañado por un collar de gemas blancas y hoy en día está tasado en 250 millones de dólares. Es el conocido diamante más maldito del mundo. Cuenta la leyenda que el diamante azul fue tomado en un principio de la fuente de una reliquia hindú dedicada a Rama Sita. Sita es la diosa hindú de la abundancia, la fertilidad y representa un ideal de mujer fuerte y virtuosa, protagonista femenina del gran poema épico Ramayana y en consecuencia es una de las deidades más veneradas e importantes en la India y gran parte del territorio asiático. Este diamante que fue tomado de esta reliquia, en su origen había sido extraído de la mina Kalur en la región de Golconda, en el río Krishna, concretamente al suroeste de la India, y ahí es cuando se iniciaría la maldición. El sacerdote que lo robó de la reliquia fue torturado hasta su muerte y en 1642 un mercader llamado Jean-Baptiste Tavernier fue quien lo llevó a Europa, donde se lo vendió al rey de Francia Luis XIV, más conocido como el Rey Sol. La joya, que en un principio pesaba, atención, 112 quilates y medio, pedazo pedrusco, fue tallada por el joyero de la corte, que la rebajó a 67 quilates, que ya eran. Luis XIV portaba este diamante en un lazo para el cuello, pero solo lo usaba durante las ceremonias más importantes. El monarca tuvo una muerte lenta y agónica. Falleció en Versalles el 1 de septiembre de 1715 a consecuencia de una gangrena senil. Entonces, tras su muerte, la hermosa, delicada y tan deseada joya fue heredada por su bisnieto Luis XV,
que acabó convirtiéndose en un ser despreciable y odiado por sus súbditos. El pueblo, de hecho, lo apodó el rey déspota. Lo curioso es que a él no le gustaba para nada esta joya y casi nunca se la ponía, pero no tuvo una muerte mucho mejor que la de su bisabuelo, ya que falleció de viruela el 10 de mayo de 1774, una enfermedad súper virulenta que convirtió cada centímetro de su piel en una costra de sangre ennegrecida, y tal fue la magnitud de su enfermedad que se dijo que su muerte fue insoportablemente dolorosa. Al morir Luis XV, el diamante azul pasó a manos del siguiente sucesor al trono de Francia, Luis XVI, quien se lo regaló a su esposa María Antonieta de Austria. La reina agregó este brillante a su colección de joyas y en una ocasión se lo prestó a su más leal amiga, la princesa de Lamballe. Durante la Revolución Francesa, el misterioso diamante azul fue robado y desapareció. Tras desmoronarse la monarquía francesa, los reyes y la princesa de Lamballe, entre otros, fueron apresados y condenados a morir en la guillotina. Pero a María Luisa Teresa de Saboya, la princesa de Lamballe, no solo la decapitaron, sino que fue linchada y vejada por la muchedumbre que asaltó las prisiones, descuartizaron su cuerpo, peinaron y empolvaron su cabeza cercenada para clavarla en la punta de una pica y pasearla ante las ventanas de la celda de su amiga María Antonieta. El diamante maldito estuvo un tiempo desaparecido tras el robo del almacén real en 1792 y se cree que 4 años después del hurto, el ladrón del diamante, un cadete llamado Guillot, lo llevó a la ciudad de El Havre, en Francia, y posteriormente a Londres con la única intención de venderlo y sacarse una importante suma de dinero. Pero antes de deshacerse de la piedra maldita y poder cobrar su ansiada recompensa, Guillot fue apresado. La joya volvió a caer en otras manos, esta vez en las de un joyero inglés que lo ofreció a un conocido traficante de diamantes llamado Daniel Eliasson. La emperatriz Catalina II de Rusia, conocida como Catalina la Grande, fue, en teoría, la siguiente persona que poseyó este brillante que parecía estar maldito. Murió de un ataque fulminante al corazón cuando se disponía a tomar un baño, tras haber pasado por la Rusia imperial y la corte británica, porque también se sospecha que el rey Jorge IV, quien murió loco, alcohólico, enganchado a otras adicciones, obeso, parcialmente ciego por las cataratas, enfermo de gota y dejando grandes deudas, también tuvo el diamante Hope, el diamante azul, entre sus bienes más preciados. Lo que dudo es si estos dos personajes históricos poseyeron el diamante antes que Daniel Eliasson. De hecho, hay un poco de lío de fechas, además alguna versión de la leyenda lo sitúa también en manos de Napoleón Bonaparte, que se dice que tomó la joya de los españoles alrededor del año 1809 y que precisamente desde el momento que fue suya todas sus campañas militares se volvieron un tremendo desastre, con la invasión de Rusia en 1812 y su derrota final en 1813, la Guerra de la Independencia Española y un tratado de paz, el primer Tratado de París, firmado el 30 de mayo de 1814 tras la primera abdicación de Napoleón y que terminaba la guerra entre Francia y la Sexta Coalición, que estaba formada por Reino Unido, Rusia, España, Austria, Suecia, Portugal y Prusia. Además, Napoleón finalmente moriría siendo prisionero en la isla de Santa Elena después de sufrir una extraña enfermedad que algunos dicen que fue envenenado con arsénico. Así que, teniendo en cuenta que Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 y Daniel Eliasson el 17 de noviembre de 1824, os podéis hacer una idea un poco del lío de fechas. Lo que sí que está más claro es que en el año 1824 el diamante pasó a formar parte de la colección privada de gemas de Henry Philip Hope, un coleccionista de arte y joyas de origen holandés afincado en Londres, heredero del banco Hope & Co., sin ni siquiera haber sido banquero, y en teoría este hombre fue quien le dio el nombre a la malhadada piedra.
tierra de mouras. Las condiciones para la adquisición del diamante azul siguen siendo inciertas. Los archivos encontrados en el Museo Nacional de la Historia Natural no dejan lugar a la certeza. Es posible que Henry Philip Hope adquiriera el diamante azul francés después de su ida en 1792. Los registros revelan que Henry Philip Hope también compró un zafiro de 137 quilates que anteriormente había pertenecido a la familia Ruspoli de Roma, que se confundió hasta 2013 con el gran zafir de Luis XIV. A los pocos años de adquirir el diamante azul, el 5 de diciembre de 1839, Henry Philip Hope falleció a los 65 años. Su esposa Adele heredó las gemas y tras la muerte de esta la herencia recayó en su hija. Y así el diamante fue pasando de generación en generación hasta llegar al nieto de uno de los sobrinos de Henry Philip Hope, Lord Francis Hope. Lord Francis Hope fue un noble inglés nacido en febrero de 1866, heredero de la propiedad de su abuela Anne Adele Hope, viuda de Henry Thomas Hope en 1884. Heredó con la condición de que asumiera el nombre familiar y las armas de Hope al alcanzar la mayoría de edad. Lo hizo en el año 1887 y entonces pasó a ser conocido como Lord Francis Hope. Y por supuesto, este legado incluía el famoso Hope Diamond, el diamante Hope. Lord Francis ocupó un cargo como teniente de los Sherwood Rangers, un regimiento de caballería británico. Se casó con una actriz estadounidense de musicales, May Yohe, en 1894. Popular sobre los escenarios de Londres por aquel entonces, y ambos llevaban un estilo de vida no muy bueno que les trajo la bancarrota, lo perdieron todo e incluso tuvieron que mendigar. Él era adicto al juego y por si fuera poco, su mujer, la actriz, lo abandonó por otro militar, un capitán del ejército de los Estados Unidos con el que se fugó y ya nunca regresó a Inglaterra. Lord Francis vendió el diamante en el año 1902 a Jacques Collot poco después de sufrir unos disparos accidentales en una pierna que el médico le tuvo que amputar. Murió en 1941 a la edad de 75 años. Por cierto, que cuando el diamante pasó a ser propiedad de Jacques Collot, este acabó sufriendo graves problemas mentales y suicidándose. Se quitó la vida. El príncipe Iván Kanitowski fue el siguiente de la lista. Regaló el diamante azulado a una actriz y vedette llamada Mademoiselle Laurence Ladue, o Ladue, bueno, el francés, que era su amante. El mismo día que portaba el brillante, unos hombres la dispararon en mitad de una actuación y la joven falleció sobre el mismo escenario delante del público. Iván Kanitowski también fue asesinado por los revolucionarios rusos. La gema cruzó el charco y se hizo con el diamante de mal agüero un joyero de Nueva York que lo vendió a Salomon Habib, un representante del sultán de Turquía, Abdul Hamid II. Abdul le ofreció la joya a su amante para demostrar así el amor que sentía hacia ella, y lo cierto es que la joya era tan hermosa que ésta lo aceptó, pero al poco tiempo la amante del sultán se quitó la vida, se suicidó disparándose en la cabeza. De nuevo, sin dueño, el diamante Hope volvió a estar en circulación y fue comprado por un comerciante de diamantes de París llamado Rosnau. Es que esto es una lista interminable de nombres que, bueno, no os lo podéis creer. Bueno, el caso es que Rosnau, a su vez, lo vendió a el superfamoso joyero francés Pierre Cartier, que la intentaría subastar cuanto antes, conocedor de esa mala fama entre los ricos de la alta sociedad de Washington DC. Y en 1912, un magnate estadounidense llamado Edward Bale McLean pagó $180,000 por el diamante Hope atraído por
su belleza y no le importó que la joya estuviera maldita. Así que nuevamente este magnate regaló la joya a su esposa. No me gustaría estar en la piel de ninguna de estas mujeres, la verdad. Y poco después su madre y 2 sirvientas de la casa murieron. También falleció su hijo de 9 años atropellado por un coche, un automóvil, y una hija mayor por una sobredosis de píldoras para dormir. Tras tantas desgracias juntas, el matrimonio Bale McLean acabó rompiéndose y él encerrado en un manicomio, el magnate que había comprado esta joya. Así que en 1949 el joyero Harry Winston fue el último comprador del diamante. Se lo compró a los herederos de la familia McLean, quienes también habían sufrido alguna que otra desdicha en sus vidas. En 1958, este último comprador, Winston, lo donó al Smithsonian Institution, al Museo Nacional de Historia Natural de Washington, y es allí donde está expuesto y forma parte de una gran colección de diamantes. Así que creo que podemos decir que el diamante Hope es la Annabelle de los diamantes. Vamos, que cuanto más lejos, mejor, y casi que ni mirarlo, por si acaso, no vaya a ser que se meta en nosotros la mala suerte que transmite esa joya. Hay más joyas famosas, malditas, y os voy a contar un poco por encima la historia de algunas de ellas. Por ejemplo, el Koh-i-Noor, que es una joya que pertenece a la monarquía británica, tiene 105,6 quilates, es uno de los diamantes tallados más grandes que existen en el mundo, pieza central de la corona de la reina madre Isabel, madre de la reina difunta reina Isabel II, abuela del actual monarca Carlos III. El Koh-i-Noor formaba parte del trono del pavo real, que era un trono incrustado de joyas en el que se sentaban emperadores mongoles de la India. Este trono fue tomado como botín durante la guerra por Nader Shah, emperador de Persia, que en el año 1740 invadió el imperio mongol. El Shah se quedó con este diamante y le dio su nombre, que en persa significa montaña de luz. Y la joya fue pasando de mano en mano por diversos monarcas asiáticos hasta que llegó a manos de la dinastía real del Punjab en la India. Por aquel entonces se origina la supuesta maldición de esta joya, que ya desde los tiempos de Nader Shah todos los hombres que lo portaron perdieron el trono, algunos los asesinaron. De hecho, surgió una leyenda que dice que solo un dios o una mujer pueden llevarlo sin que les pase nada, y cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales se anexionó el Punjab en el año 1849, un brazalete en el que estaba incrustado el Koh-i-Noor fue cedido a la reina Victoria, pues como parte del tratado del dominio británico en la región. Al marido de la reina Victoria no le gustaba para nada el aspecto que tenía este brazalete, y entonces mandó que se tallase de nuevo el diamante y se incrustara en un broche. Un broche que a la reina Victoria no le gustaba, sobre todo al ser conocedora de que se trataba de un botín de guerra. Así que tras la muerte de esta reina, la reina Victoria, el Koh-i-Noor fue incrustado en la corona imperial británica que se fabricó en 1902 para la reina Alejandra, consorte de Eduardo VII. De esta pasó a otras 2 coronas, de la reina María en 1911 y de la reina madre Isabel en 1937. La actual reina consorte, Camilla Parker Bowles, también llevará esta corona, pero sin el Koh-i-Noor, porque se tomó esta decisión debido a que se considera a este diamante como símbolo del pasado imperial del Reino Unido y el portarlo suscitaría polémicas.
Otra joya maldita es el rubí del príncipe negro, que aunque se conoce por ese nombre, en realidad no se trata de un rubí, sino que es una espinela roja, una gema muy apreciada sobre todo en tiempos de la Edad Media por su parecido con el rubí, aunque de menos valor. La espinela tiene 170 quilates, es la pieza más grande y vistosa que adorna la parte frontal de la corona imperial de los monarcas del Reino Unido, así como una de las joyas más antiguas de esta, y ha estado en poder de la monarquía británica desde el siglo XIV. Según cuenta la leyenda, esta joya fue arrebatada del cadáver del sultán de Granada por el rey de Castilla, Pedro el Cruel. Al poco tiempo, uno de los hermanos de Pedro le quiso disputar el trono y el rey contrató como guardaespaldas a Eduardo de Woodstock, primogénito del rey inglés Eduardo III, ofreciéndole la espinela como pago por sus servicios. Este hombre pasó a la historia como el príncipe negro por su, como os podéis esperar, mala reputación y además porque su armadura y el escudo eran de este color, negros, y de ahí el nombre de esta joya. Cuando terminó su trabajo, Woodstock regresó a Inglaterra y años más tarde murió de una misteriosa enfermedad que supuestamente contrajo por culpa de haber recibido esta joya maldita. El caso es que, no era algo muy descabellado, sobre todo siendo alguien que se dedicaba a la guerra. Así que la joya fue transmitida en herencia por los reyes de Inglaterra, varios de los cuales murieron o estuvieron a punto de morir en la batalla, algo que puede ser también normal, sobre todo en tiempos de la Edad Media. El caso es que esta joya sigue formando parte de la corona británica. La reina Isabel II la lució en multitud de ocasiones y algunas de ellas quedaron reflejadas en la edición especial de Isabel II, que es un álbum que contiene fotografías exclusivas del archivo de National Geographic y muchos detalles de la vida pública y privada de la reina Isabel. Hay otra joya muy parecida al diamante Hope, pero en este caso se le conoce como el ojo de Brahma o el diamante negro de Orlov. La leyenda de este diamante es, como os digo, parecida a la del diamante Hope. Se cree que era el ojo de una estatua del dios hindú Brahma y fue robado por otro clérigo, un clérigo jesuita, que hizo que cayera una maldición sobre esta joya. Muchos estudiosos ponen en duda la leyenda y el caso es que este peculiar diamante de color negro fue adquirido por un comerciante de diamantes estadounidense llamado J.W. Paris, que se suicidó en 1932 tirándose desde un rascacielos. Su muerte se cree que fue atribuible a problemas económicos más que a una maldición porque coincidía con los tiempos de la Gran Depresión americana. Y en la década de los años 40 este diamante pasó a manos de dos princesas, Leonila Galitzin Varianstinsky, ay Dios mío, esto es horroroso, y Nadia Billin Orlov, que sería quien le daría ese segundo nombre a esta joya. Luego fue comprado por Charles Winson, quien ordenó a un joyero cortarlo en 3 piezas distintas porque pensaba que de esta forma, deshaciendo este diamante negro, rompería la maldición. ¿Y qué hizo? Lo engarzó en un broche formado por 108 diamantes junto con un collar de 124 diamantes. Esta pieza fue comprada por el comerciante Denis Pettimezas en 2004 y ha sido exhibida en los museos de historia natural de Londres y también de Nueva York. Está la otra cara del diamante negro de Orlov. Existe el diamante blanco de Orlov. Y parece ser que estas joyas extrañas y malditas tienen predilección por esta familia, la familia Orlov, que es un diamante de 180 quilates que la zarina Catalina la Grande recibió como regalo de uno de sus amantes, el conde Grigori Grigorievich Orlov, como símbolo de su amor, y ella lo hizo engarzar en un cetro encargado expresamente para la joya y el cual permanece
y actualmente se encuentra en exposición en la armería del Kremlin en Moscú. Pero parece ser que el conde cayó en desgracia y la emperatriz lo aportó de su lado, encima, que le regala esta joya. Así que, más que una maldición, en verdad, Catalina la Grande no sentía amor por este conde. Y en cualquier caso, tras un periodo de exilio, el pobre hombre volvió a Moscú en 1782 y murió al año siguiente. Dice la leyenda de este diamante blanco que el conde Grigorievich Orlov se volvió loco, o la maldición de esta joya hizo que se volviera loco, pero tampoco tiene mucho sentido porque fue él el que le regaló el diamante a Catalina la Grande. O sea que no cuadra mucho la historia. El ópalo maldito. Esta historia empieza con la monarquía española cuando el rey Alfonso XII se enamoró de una aristócrata italiana muy hermosa llamada Virginia Doini, condesa de Castiglione. A pesar del gran amor que sentía, en el último momento decidió romper la relación y casarse con su prima María Mercedes de Orleans por probablemente conveniencia de la corona. Doini, con el corazón partido, envió su regalo de boda a los recién casados, que se trataba de un anillo de oro con un gran ópalo como adorno. La nueva reina quedó encantada con esta joya, lo cierto, y se convirtió en una de sus joyas favoritas, y de hecho usaba este anillo y lo portaba con muchísima frecuencia. María Mercedes murió solo 5 meses después de contraer matrimonio con Alfonso XII de un misterioso mal el 26 de junio de 1878. Pero no se quedaría solo en esta muerte. La segunda muerte provocada por este anillo maldito fue la de la abuela del rey Alfonso, María Cristina de Borbón-Nápoles, a quien se lo regaló después del funeral de su esposa. Murió poco después, también el 22 de agosto. El anillo volvió a pasar a otras manos, a las manos de la infanta María del Pilar, quien también falleció de una extrañísima enfermedad. Y así sucesivamente fue ocurriendo lo mismo con la siguiente dueña, que heredó ese anillo con ese ópalo maldito. De hecho, fue la cuñada del rey, María Cristina, la que se encaprichó de él. Ella decía no ser supersticiosa y bueno, pues el rey se sintió un poco responsable por las desgracias que estaban ocurriendo en su familia. Decidió finalmente él mismo lucir este ópalo maldito a modo de penitencia. Y murió a muy temprana edad, a los 28 años. Su viuda, la reina María Cristina de Habsburgo, harta de esta maldición, mandó bendecir el anillo con el ópalo, lo cambió y lo pasó a una cadena de oro para que lo luciera en el cuello la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. ¿A qué es curiosa la historia esta del ópalo maldito? Yo he de decir que no la conocía y me quedé también un poco que da que pensar, ¿no? Un poco de brujería y yo percibo también, ¿no? Un poco de brujería por parte de esta aristócrata italiana. Otra joya maldita es el Delhi Purple Sapphire, que no es un zafiro, es una amatista. Y bueno, durante muchas décadas estuvo ignorado dentro de una pequeña caja en el Museo de Historia Natural de Londres, hasta que en el año 1970 lo encontraron mientras se hacía un inventario de las propiedades que había en el museo. Lo más misterioso es que se encontraba dentro de varias cajitas con una nota que decía: triplemente maldita y teñida con la sangre y el deshonor de todos los que la han poseído. Fue escrita por Edward Heron Allen, un escritor importante y figura de la época y último poseedor del Delhi Purple Sapphire. Cuenta la historia, la leyenda, que esta amatista llegó a Inglaterra desde la India, todo llega desde la India, es curioso, ¿no? Por el coronel W. Ferris, después que fuera robada del templo de Indra en Kaupur.
después de las revueltas de 1857. Bueno, la joya está enmarcada en un marco de plata con grabados de símbolos y 2 pequeñitas piedras talladas en forma de escarabajos egipcios. Desde el día que poseyó la joya hasta el día que murió, según dejó escrito, se convirtió en un desgraciado, perdió salud y perdió dinero. Y la misma suerte corrió su hijo al heredarla y un amigo de la familia que también se suicidó poco tiempo después de pedirla prestada. En 1890, el Delhi Purple Sapphire llegó a manos de Edward Heron Allen, que inmediatamente empezó a sufrir las consecuencias de la tenencia de esta joya. Incluso prefirió regalársela a un amigo que, bueno, él decía no creer en maldiciones, pero no tardó este amigo de él en devolvérsela al sentirse abrumado por las cosas que le comenzaron a suceder. Después se la obsequió a una cantante también amiga suya, la cual al poco tiempo de tener esta joya perdió la voz y nunca más pudo volver a cantar. Así que, como último recurso, en última instancia, totalmente desesperado y que ya no sabía cómo deshacerse de la joya, Heron Allen la arrojó a un canal y así fue como él se creyó a salvo de la maldición. Lo cierto es que 3 meses después se presentó un amigo en su domicilio con la piedra que se había deshecho de ella, la había tirado al canal. Y bueno, pues la reconoció, sabía quién era el propietario, la encontró y se la devolvió. En 1904, súper agobiado y preocupado de que la amatista estuviera, bueno, pues afectando a su familia, decidió meterla dentro de 7 cajas y dentro de un banco con cartas de advertencia sobre la maldición de esta piedra. Edward Heron Allen murió en 1943 y su hija, bueno, cumpliendo una de sus últimas voluntades, se deshizo de la joya y la donó al museo. Así, concluía en su carta, cualquiera que abra las cajas leerá esta advertencia y después hará con la gema lo que considere oportuno. Mi consejo es que la arroje al mar. Uno de los nietos, el nieto de Heron Allen, Ivor Jones, se negó siempre a tocar la piedra. Solía decir que su madre nunca lo hizo y por lo tanto les recomendó que ellos tampoco lo hicieran y así fue. Nadie de esa familia quiso nunca tocar esa piedra. ¿Y vosotros conocéis alguna historia de joya maldita? ¿Alguna vez tuvisteis alguna vosotros de la que os tuvierais que deshacer? ¿Algún objeto maldito? ¿Os gusta comprar cosas de segunda mano? ¿Hacéis algún tipo de ritual de limpieza energética de los objetos? Bueno, como siempre os digo, comentad en el podcast, os leo y espero que os haya gustado estas historias de joyas malditas. Gracias a los nuevos suscritos. Portaros bien, que estamos en diciembre y está a la vuelta de la esquina la Navidad. Pasad estas fiestas lo mejor posible y hasta el próximo programa.